Bueno, buenos días, buenas tardes a una nueva clase de biología común. Ahora sí que me perdí con las clases. No sé en cuál vamos. Creo que la 35 podría ser. No, no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo. Pero ahí va a estar escrito en el título. Ah, la clase 36, perfecto. Voy a designar a alguien que me diga siempre el número de la clase. Ya, entonces, bienvenida a la clase número 36 de biología común. Y ahora vamos a ver los ciclos biogeoquímicos. Y es un tema igual ligero, así que espero que les guste y que se les haga facilito. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, vamos a ver lo que son los ciclos biogeoquímicos y para introducir son 4. Está el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del carbono y el ciclo del agua. Esos son los 4 ciclos que vamos a repasar hoy día. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirven? Porque es como estos materiales, estas moléculas que son importantes en nuestra vida, para que nuestro organismo funcione correctamente y el de todos los seres vivos, cómo se van reutilizando, por así decirlo, por algo son ciclos. Y eso. Así que partamos viendo, vamos a partir con el ciclo del agua, que igual son cortitos, así que espero no demorarnos tanto. Entonces ahí ponen ciclos biogeoquímicos, son 4, y partimos con el ciclo del agua. Bueno. Bueno, de todo el planeta, el agua es un 97,5% salada, agua salada. Y nosotros consumimos agua dulce. Solamente el 2,5% de agua que queda, de porcentaje del planeta, es de agua dulce. Un 0,3% es de ríos y lagos, un 30,8% es de agua subterránea o pantanos, y un 68,9% es de glaciares. Así que esa es como mi mini introducción de cómo está distribuido el agua, que el 97,5% de toda el agua que hay en el planeta es agua salada, y nosotros utilizamos lo que es el agua dulce, que es solamente ese 2,5%. Y el agua que surgió hace millones de años es la misma que está ahora, solamente que se fue reutilizando y reciclando gracias a este ciclo que vamos a ver a continuación. Lo que yo hice, o lo que voy a intentar hacer, es explicarle, ustedes escúchenme, yo les explico el ciclo y luego hice una plantilla, una diapositiva de resumen. Así que ahí si quieren les doy tiempo para, reitero la información y les doy tiempo para escribir, y así no se van perdiendo y haciendo el esquema, que igual los esquemas son grandes. Bueno, ¿cómo funciona el ciclo del agua? Normalmente no hay un punto, como son ciclos, no hay como un punto específico de aquí parte, porque es un ciclo, entonces va girando. Así que lo que vamos a ir haciendo es enfocarnos en una parte y de ahí avanzar al otro y completar este ciclo. El principal fuente que mueve este ciclo es la energía solar. Sin la energía solar no se podría como hacer este ciclo del agua. Es como repetido muchas veces la palabra ciclo. Entonces, el sol o la energía solar es nuestra principal fuente que mueve este ciclo. Y fijémonos aquí en todo lo que son los mares, en todo lo que es la superficie, o todo lo que es el flujo superficial, y el agua se va a evaporar. Gracias a la energía solar se calienta el agua y se evapora. Cuando se evapora el agua, va a subir a la atmósfera y va a condensar. Eso quiere decir que va a pasar de gaseoso a un estado como más sólido, por así decirlo, y se forman las nubes. Ese es el proceso de condensación, donde este vapor, el agua que se evapora, se condensa en forma de nubes. Luego esas nubes van a precipitar, van a generar agua y ocurre la precipitación, que entonces es la caída de agua. La precipitación puede ser de dos formas, puede ser en forma de lluvia o en forma de nieve, ¿ya? Y luego ahí vuelve el agua a la tierra.
esa agua que precipita puede quedarse, no sé, acumularse en ríos, en lagos, puede volver al mar o puede ser absorbida por las plantas o por la tierra, creando un flujo subterráneo. Y de ahí se vuelve a conectar todo el ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro término que es, déjeme buscar el puntero, que es la sublimación. La sublimación es el paso de sólido a gas, así al tiro. No hay un intermediario. Y eso pasa en la nieve, por ejemplo. Entonces, la sublimación, la evaporación, la transpiración van a subir a la atmósfera y se va a condensar formando las nubes. La transpiración ocurre tanto en plantas como en animales, o sea, en plantas en específico, en los estomas. Entonces, así va girando este ciclo. El agua se evapora, se condensa, precipita. Esa agua puede ser absorbida de nuevo por las plantas, luego si las plantas transpiran, vuelve a la atmósfera el agua y así sucesivamente todo el rato. El agua también se puede infiltrar, quedar en estos flujos subterráneos también. Y aquí está el resumen. Pero antes del resumen les voy a mostrar lo que es la transpiración. Las plantas transpiran y botan el agua gracias a los estomas. Los estomas son una especie de poros que se encuentran en las hojas de las plantas y estos estomas se abren y se cierran. Tomen como así, como está la imagen. Cuando se abre, deja el traspaso o el intercambio de gases, como el dióxido de carbono o el oxígeno, y a la vez hace el proceso de transpiración, que es botar el agua, ¿ya? Los estomas se ven, como dicen aquí, influidos por la luz, y eso quiere decir que los estomas se van a abrir cuando les llega luz directa o cuando les llega luz. Entonces, las plantas normalmente tienen los estomas en la parte como el en vez de la hoja, como en la parte de abajo, en donde no le llegue sol directo. ¿Por qué? Porque si dijimos que el estoma se abre y bota agua cuando le llega la luz solar, no tiene sentido que el estoma esté en la parte de arriba de la hojita técnicamente, porque si no le va a llegar luz directa todo el día, ¿y qué va a pasar con la planta? Se va a deshidratar, va a transpirar, se deshidrata. Entonces normalmente los estomas se encuentran en la parte de abajo de la hoja que no recibe tanta luz directa, ¿ya? Y bueno, aquí ocurre este proceso de transpiración, que es donde el agua que es absorbida por las plantas, la planta la transpira y vuelve el agua a la atmósfera, ¿ya? Y bueno, entonces se abren los estomas, que son estos poros, y sale el agua. ¿Se cierran los estomas? No sé. Y eso quería hacerle como un paréntesis de cómo ocurría la transpiración en las plantas. Entonces aquí está el resumen por si quieren escribirlo. Tenemos entonces la evaporación. Partamos con la evaporación. Recordemos que esto es un ciclo, así que pueden partir de cualquier parte. Va a volver a lo mismo. Entonces, la evaporación, vamos a tener el paso de líquido a gaseoso. Puede ocurrir en lagos, en océanos, mares, en lagunas. También la evaporación se da por la transpiración, por la sublimación. Todo eso va a causar evaporación, o sea que el agua se convierta en gas, o pasa a estado gaseoso, mejor dicho. Tanto la transpiración, la sublimación y la evaporación va a hacer que el agua pase a estado gaseoso. Una vez en estado gaseoso, o cuando esté el agua en la atmósfera, va a condensar, entonces eso va a dar paso a la formación de nubes. Después de un tiempo, esas nubes van a precipitar, y la precipitación puede ser en forma de lluvia o en forma de nieve. Si estamos hablando de lluvia, el agua que cae puede ser absorbida por la tierra, absorbida por las plantas y que se repita todo el ciclo, o también puede pasar lo que es el escurrimiento, que es estas formaciones como si fuera, bueno, está aquí en la imagen, permiso, al tiro devuelvo. Aquí está lo que es el escurrimiento, ¿dónde estaba? Que es donde dice flujo superficial, que son estas como especies de caídas de agua. Y ahí se devuelve todo al mar de nuevo, o a lagos, y vuelve a pasar el mismo proceso. Ahí está, si quieren escribir. ¿Quedó alguna duda? Siento que como que me desorganizó un poco, pero se entendió todo clarito.
Ya, si tienen alguna duda me avisan nomás. Entonces, eso es el ciclo del agua. El agua que está en la superficie se evapora, llega a la atmósfera, se condensa, precipita, ¿ya? Esa evaporación puede ser en los mares, océanos, lagos, ríos, también por la transpiración en las plantas, también por sublimación de la nieve, de sólido a gas. Todo eso va a hacer que el agua llegue a la atmósfera, ¿ya? O pase a estado gaseoso. Ahí va a condensar y va a precipitar. Las nubes formadas precipitan. Y puede ser la forma de lluvia o nieve, y ahí vuelve a ocurrir de nuevo todo el ciclo. Bueno, ¿queda alguna duda? ¿Necesitan más tiempo para copiar o seguimos? Todo bien. Bueno, sigamos. Entonces aquí quería formar, bueno, puse la de los tomas, pero yo lo he puesto antes, la verdad, pero se entendió. Ya, ¿alguna duda con lo que eran los estomas? ¿O la función que tienen los estomas? Buenísimo. Bueno, y aquí les tengo un GIF o un videíto para que vean cómo funciona. Como que se, a ver, ahí está. Entonces se evapora, esa evaporación puede ser de los océanos, de las plantas, por la transpiración o la sublimación también, hace que se condense, todo esto gracias al sol, a la energía calórica, porque eso es lo que hace que se caliente el agua y pase al siguiente estado, que es el gaseoso. Luego condensa, se precipita, la precipitación aquí puede ser en forma de nube, puede ser en forma de lluvia, cae la precipitación, por ejemplo, en lluvia, puede ser nuevamente absorbida por las plantas, luego se va a evaporar por transpiración de nuevo, o llega a los océanos, ocurren los escurrimientos como aquí al lado. Ese escurrimiento puede también el agua infiltrarse, ser absorbida por la tierra prácticamente y formar lo que son las aguas subterráneas o estos pozos subterráneos con agua. Y si no, se puede volver a los ríos, al mar. Y aquí está, puede también caer en forma de nieve, y la nieve directamente puede hacer lo que es la sublimación, que es de estado sólido pasar al estado gaseoso, y también hacer lo mismo todo el rato. Si se dan cuenta, ven que no hay como una forma por donde partir, sino que como que está todo conectado. Sí, los estomas también están presentes en la fotosíntesis. O sea, tiene relación, ¿ya? Están relacionados. Bueno, aquí está. Espero que se haya entendido. Este es el ciclo del agua. Si quieren, si les surge alguna duda, podemos devolvernos. Bueno, eso sería lo que es el ciclo del agua. Ahora veamos el ciclo del fósforo, que este igual es súper cortito, ¿ya? Bueno, ¿por qué es necesario el fósforo? ¿Dónde encontramos el fósforo en el organismo? Porque el fósforo es una molécula, un componente súper importante. ¿Se acuerdan? ¿Dónde podemos encontrar el fósforo en el organismo? Sí, en el ADN, en ATP, en desechos, sí, lo vamos a ver más adelante. El fósforo se puede encontrar en los ácidos nucleicos, o sea, siendo parte del ADN, del ARN, del ATP, ácidos nucleicos en general. Nucleótidos también forman parte del fósforo. También el fósforo está presente en los fosfolípidos, muy bien. En los huesos también hay fósforo, pues se llama de forma diferente. Pero los huesos también forman parte del fósforo. Entonces es un elemento que es importante en el organismo, y qué bueno que se hayan acordado, así que esto es bueno.
Bueno, ¿cuáles son las características de este ciclo? Que es un ciclo muy lento. Comparado a los otros ciclos, si se dan cuenta, el del agua igual es como que pasa más constante, pero el ciclo del fósforo es un ciclo mucho más lento que el de todos los demás. El fósforo también, a diferencia de todos los otros ciclos que vamos a ver, no posee o nunca está en una fase gaseosa, o sea, nunca pasa a estar a estado gaseoso. El fósforo siempre lo vamos a encontrar en estado sólido, ¿ya? Eso es importante. Y el fósforo se encuentra en poca cantidad en lo que es en el planeta, entonces podríamos decir que también es un elemento limitante, si no me equivoco que se decía, o un factor limitante que limita, como es poco, limita el crecimiento, por ejemplo, poblacional o de los seres vivos. Entonces esas son como las características generales que se pueden rescatar del ciclo. Y lo más importante, según yo, igual eso, o para recordar que el fósforo no está en una fase gaseosa, va a estar siempre en estado sólido, ¿ya? Entonces veamos cómo funciona este ciclo, lo mismo de antes. El fósforo, bueno, veamos la imagen de la izquierda primero. El fósforo va a estar en los suelos y va a ser absorbido, bueno, primero se encuentra como ion fosfato y este ion fosfato es absorbido también por las plantas, luego el animal o los animales van a consumir lo que son las plantas y así llega desde el suelo hacia, por ejemplo, los seres vivos como nosotros los humanos, ¿ya? Entonces, luego de eso, también cuando los animales mueren y vuelven a la tierra, en la descomposición vuelve el fosfato a lo que es la tierra. En el agua pasa, o en el mundo acuático pasa lo mismo. Hay rocas fosfatadas o hay sedimentos con fósforo, y cuando va erosionando, el fósforo queda repartido ahí en el agua, el ion fosfato, y plantas pueden absorber ese ion fosfato y los animales que se alimenten de esas plantas van a adquirir ese fósforo a su organismo, o ese ion fosfato, como podemos ver aquí. Una vez que muere ese animal y se descompone, vuelve el fosfato a la tierra. Y así es como funciona. También sirve que gracias a, no sé, ríos o escurrimientos, el fosfato, como dijimos, se encuentra en forma sedimentaria y va erosionando, y gracias al agua o a los escurrimientos o a los ríos, esos iones fosfatos pueden llegar hacia el mar, hacia el océano, ¿ya? O hacia ríos y lagos. Y ahí podríamos conectarlo con lo que pasa en el mundo acuático. Entonces aquí, miren, les tengo el ciclo del fósforo. Entonces, técnicamente, como dijimos, en ninguna parte el fosfato, el fósforo, el ion fosfato está en estado gaseoso, siempre va a estar o siempre se va a encontrar en forma de sedimento o en rocas. Por erosión o por desgaste, ese ion fosfato se va soltando en la tierra. Como está en la tierra, luego las plantas pueden llegar, tanto plantas terrestres como acuáticas, pueden absorber ese ion fosfato que salió producto de los sedimentos, y como las plantas adquieren ese fosfato, si llega otro ser vivo o un consumidor primario, se alimenta de esa planta y así ese animal adquiere el fósforo en su organismo. Y así se va adquiriendo en las redes tróficas, en las siguientes ramas tróficas, ya hasta llegar a nosotros. Una vez que se muere ese ser vivo, se descompone y así es como el fosfato vuelve a estar en la tierra y ocurre de nuevo todo este ciclo, ¿ya? Hay otra cosa que pasa que como está disuelto, puede llegar a los océanos y en los océanos puede volver a ser absorbido o también pueden volver a sedimentar y formarse rocas de nuevo, pero eso es un proceso que tarda muchos años más y pueden volver a sedimentar y después por la erosión volver a subir a la superficie terrestre, pero ese es como un ciclo que se demora mucho más, por así decirlo. Piensen que para que se forme sedimento tienen que pasar miles de años, sí, años. Pero básicamente ese es el ciclo. Y aquí les tengo el resumen. Entonces, en la naturaleza el fósforo se encuentra como ion fosfato
El ion fosfato o el fósforo se va a encontrar en las rocas que son sedimentarias o rocas fosfatadas. Eh, por, em, por ya sea erosiones o desgastes de las rocas, o también en cenizas volcánicas podemos encontrar, o en aerosoles también, se va a filtrar este fósforo en el suelo. Al estar en el suelo puede ser absorbido por las plantas y los animales a consumir las plantas adquieren ese ion fosfato. Luego se puede volver ese fosfato por excreciones o por muerte también. Ahí yo le puse muerte, pero era descomposición, podría decirse, y por esa descomposición puede regresar el fósforo a la tierra o al agua, dependiendo en qué medio estamos hablando. Y otra cosa es que puede volver a formar sedimentos, pero hablando en el suelo ya oceánico o en el mar, o podía ser nuevamente reabsorbido por las plantas, o podía formar estos sedimentos, pero es un proceso muy lento y tarda muchos años, ¿ya? Y algo más, en eso de excreción también sale el ion fosfato por excreciones, y por ejemplo, si no me equivoco, sí, aquí está. Por ejemplo, no sé, estamos en el medio acuático y una alga absorbe el ion fosfato que estaba en el suelo o estaba ahí en el mundo acuático. Y el alga absorbe ese ion fosfato y luego viene un pez, por ejemplo, y se come esa planta. Así ese pez va a adquirir el fosfato de la planta que ya había absorbido. Luego viene el ave, un ave marina, y se come ese pez y por eso el ave adquiere el fósforo. Y luego esa ave marina, por ejemplo, luego va y hace un desecho y, y excreta. Y así es como también puede volver el fósforo que está en el agua hacia la superficie, ya no solamente con sedimentos, porque en las aves marinas el guano, que es su excreción o que es la caca de las aves marinas, el guano es rico en fosfato. Entonces, cuando cagan las aves marinas, por así decirlo, ahí vuelve el fosfato también de nuevo a la tierra. No sé si se entendió o me enredé de nuevo. Pero ese era como un ejemplo también de cómo puede volver el ion fosfato que llegó al mar, volver a la tierra gracias a excreciones, no sé, de aves marinas, por ejemplo. ¿Se entendió cómo es el ciclo del fósforo? Solo uno me puso que sí, solamente la baña me puso que sí, los demás también entendieron. Escriban ahí con confianza. Somos poquitos, así que recuerden, si necesitan que... No, tranqui, no pasa nada. Mientras me respondan, todo bien. Eh, Ya, perfecto. Entonces, sigamos o necesitan un poquito más de tiempo o repasar algo, ¿no? Ya, perfecto. Qué bueno que se esté entendiendo. Como que, no sé, siento que me estoy enredando mucho, pero mientras se entienda, está bien. Así que, bueno, y así ocurre lo del fósforo. Es un ciclo cortito, la verdad. Yo en mi libro piensen que, no sé, este es el párrafo del ciclo del carbono, este es el párrafo del ciclo del agua y del ciclo del fósforo es esto. Así es como muy chico, es como ya, las plantas absorben el fósforo del suelo y luego cuando mueren se descomponen y vuelve el fosfato al suelo. Bueno, sigamos con el ciclo del carbono. Espera, no les puse GIF aquí, estoy segura que lo había puesto un GIF. Ah, sí, aquí está. Ando como tonta. Aquí está el GIF. Ya. El ciclo del carbono. El carbono, ¿dónde lo podemos encontrar en el organismo? Que también es súper importante. Yo creo que el carbono es uno de los elementos más importantes también. ¿Dónde podemos encontrarlo?
Sí, en los compuestos orgánicos. También podemos encontrarlo en el ADN. Recordemos que el ADN está formado por, perdón, el ADN está formado por azúcares y esos azúcares están formados por carbono. También lo podemos encontrar en la membrana celular. También lo podemos utilizar como fuente de energía como el carbón, también como gas natural y también está en la quema de combustibles fósiles. El carbón es uno de los elementos como más abundantes en el universo y uno de los más importantes también, que es como que es la base, igual que el fosfato está en el ADN, sin el carbono no podríamos tener los azúcares tampoco, ni el ADN, la membrana también está presente, y nos sirve también como fuentes de energía. El ciclo del carbono podríamos separarlo en dos, pero a la vez, igual como un ciclo está como conectado, podríamos decir cómo el carbono pasa por los seres vivos, porque también tiene relación con los seres vivos y también tiene como un ciclo aparte que es sin los seres vivos, pero en realidad se complementa todo. Por ejemplo, el carbono en la atmósfera se encuentra como dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono lo podemos obtener de diferentes formas. La primera forma es por emisiones humanas, industrias, ahora la quema de combustibles fósiles también tira dióxido de carbono a la atmósfera, erupciones volcánicas, la respiración también lleva dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces todo eso está como conectado. Una forma de tener dióxido de carbono o donde podemos partir este ciclo es también con las plantas. Recordemos que las plantas para hacer fotosíntesis necesitan de dióxido de carbono y pasan el dióxido de carbono, que es esta molécula inorgánica, la convierten en una molécula orgánica. ¿Saben cuál es esa molécula orgánica en que se convierte el dióxido de carbono? ¿O para qué se utiliza dióxido de carbono en la fotosíntesis? En la glucosa, exactamente. El dióxido de carbono, las plantas lo fijan ese dióxido de carbono y en la fotosíntesis lo convierten en una molécula que es orgánica. Y esa molécula orgánica que es esencial es la glucosa. La glucosa luego llega a nuestro organismo y lo utilizamos para lo que es la respiración, nuestra respiración celular. Y esa glucosa nosotros la ocupamos junto con el oxígeno y que botamos, o cuál es uno de los productos de la respiración, dióxido de carbono. Y así es como se puede devolver a la atmósfera. Entonces, el primer como miniciclo que podríamos tener es lo que ocurre entre la respiración y la fotosíntesis terrestre. El dióxido de carbono es fijado por las plantas, se convierte en una molécula orgánica que es la glucosa, pasa a los otros seres vivos, animales, ocurre el proceso de respiración y se bota nuevamente dióxido de carbono y vuelve a estar presente en la atmósfera. Ese es como el primer miniciclo que podríamos hacer. Otra forma de obtener dióxido de carbono, como ya mencioné, es por las emisiones humanas, como ya sean, no sé, industrias o quema de combustibles fósiles. Otra forma es que hay carbono en el suelo o carbono en las rocas y también por su desgaste los va soltando. Y lo mismo pasa en el océano. Hay fotosíntesis marina y ahí hay un intercambio de gases, adquieren dióxido de carbono, ocurre la respiración, bota dióxido de carbono y ahí ocurre ese intercambio de gases entre el aire y el mar y vuelve el dióxido de carbono a la atmósfera. Y aquí les tengo este GIF entonces que
Bueno, la verdad, aquí son puras flechas, pero se entiende. Mira, hay carbono en el océano, ahí ocurre fotosíntesis con, no sé, con las algas, luego ocurre lo que es respiración, se bota dióxido de carbono. Lo mismo pasa en la superficie terrestre. Las plantas hacen fotosíntesis, utilizan, fijan el dióxido de carbono, lo convierten en glucosa. Los humanos adquirimos eso y con la respiración absorbemos oxígeno, lo convertimos en dióxido de carbono, o sea, absorbemos oxígeno, ocupamos glucosa y uno de los productos finales de la respiración es el dióxido de carbono y así vuelve a la atmósfera. Y lo mismo, también podemos encontrar carbono en rocas o en sedimentos y ya sea por erosión se va desgastando, vuelve hacia, no sé, los océanos y aquí ocurre de nuevo todo el proceso. Pero yo creo que lo más fundamental del ciclo de carbono es eso de fotosíntesis y respiración. Ah, y aquí está ese como apartado que es que las industrias también botan dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo podemos, o del ciclo. Encontramos dióxido de carbono en la atmósfera, también por erosión de rocas o levantamientos de sedimentos oceánicos. A eso se refiere que en el agua el carbono que hay sedimenta, o sea, se vuelve roca, y los levantamientos es que como que de a poco se va levantando y va surgiendo a la superficie terrestre. Por eso se llama levantamiento de sedimentos oceánicos. Pero ese es como el proceso lento, porque también, igual que el fósforo, lo que pasa con el fósforo se demora muchos años. La otra es por la fijación de las plantas o por parte de las plantas que ocurre en la fotosíntesis, que las plantas adquieren el dióxido de carbono, lo utilizan, lo convierten en glucosa, luego se traspasa esta glucosa hacia los animales hacen respiración y vuelven a botar el dióxido de carbono. Y en la quema de combustibles fósiles también se puede obtener dióxido de carbono. Y eso sería. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Pueden pausar, escribir, decirme que sí y sigan escribiendo, no tengo problema. Buenísima, ya. Les voy a dar entonces 2 minutos para que terminen de escribir. Si tienen alguna duda me pueden preguntar por el chat. Y por último nos queda el ciclo del nitrógeno. Y bueno, aquí en el ciclo del nitrógeno a mí el año pasado me lo pasaron con un orden, que es el que se lo enseñé aquí, pero normalmente si lo buscan en Google está de diferente forma, pero es como que se intercambian las etapas, pero no es algo que afecte, ¿ya? Así que lo busqué harto y como que algunos lo ocupan así, otros de la otra forma, pero no es algo como tan fuerte que te vaya a decir como, ah, la cagué así, no, según yo no. Bueno, el nitrógeno es un componente esencial de los cuerpos de los seres vivos. Los átomos de nitrógeno se encuentran en todas las proteínas y en el ADN. Recordemos que el ADN está compuesto de nitrógenos, las bases nitrogenadas, y todas las proteínas, todos los aminoácidos tienen nitrógeno. Recordemos que el componente de las proteínas son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a veces azufre, o sea, chon, ¿ya? Entonces el nitrógeno es súper, hiper, mega importante. Es un elemento importantísimo. ¿Y cómo es su ciclo? Este ciclo, primero voy a mostrarle el resumen y luego los dibujitos. Lo podemos diferenciar en diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de fijación, ¿ya? Fijación. La segunda etapa, que aquí es donde está como el intercambio, porque en algunas la segunda etapa es amonificación y la tercera asimilación, pero a mí me lo pasaron como asimilación y luego amonificación, ¿ya?
Bueno, aquí siguiendo el PPT, la segunda etapa es la asimilación, la tercera etapa es la amonificación, la cuarta etapa es la nitrificación y la quinta etapa, que a veces adicional, es como es cuarta y o quinta, a veces no está, otra no, y ya van a saber por qué, es la desnitrificación, ¿ya? Y este ciclo sí que tiene más nombre, más componente, un poquito más complejo. Así que les voy a explicar. La primera etapa, que es la etapa de fijación, ocurre que en la atmósfera el nitrógeno se encuentra como N2, ¿ya? En la atmósfera entonces el nitrógeno está como N2. Me quedó feito, pero se entiende. Y el nitrógeno, la verdad, en la atmósfera uno tiende a pensar que no, si el mayor componente de la atmósfera es oxígeno, porque claro, es lo que respiramos, pero en realidad no. El nitrógeno, si se dan cuenta, está en proporción, es más del 70% de la atmósfera lo compone nitrógeno. Más del 70%, creo que era un 78% de la atmósfera está compuesto por nitrógeno. Y se conoce como N2. Hay otro tipo de nitrógeno que está en la atmósfera que se llama óxido de nitrógeno, pero eso es malo, técnicamente. Es lo que causa la lluvia ácida, es óxido de nitrógeno. Pero ese es como técnicamente como el malo, por así decirlo, de la atmósfera, porque es lo que causa lluvia ácida. El óxido de nitrógeno, se escribe así. NOx. Ese es el que causa la lluvia ácida. Bueno, pero aquí nos interesa el nitrógeno bonito, ese N2. Ese nitrógeno que está en la atmósfera se va a fijar a la Tierra gracias a unas bacterias bifijadoras de nitrógeno. Y así se llaman, bacterias fijadoras de nitrógeno. Que en este caso, por ejemplo, yo me la aprendí con un nombre que se llaman Rhizobium. ¿Podríamos decirlo entonces? Rhizobium. Esas son bacterias fijadoras de nitrógeno. Y como dice el nombre, lo que hacen es fijar el nitrógeno que está en la atmósfera y lo pasan a la Tierra. Lo fijan, ¿ya? Este nitrógeno lo transforman en nitritos y en nitratos, o sea, en NO3. Entonces yo voy a ir aquí haciendo a un ladito. Entonces fijan el N2, las bacterias fijadoras de nitrógeno, y lo convierten en nitritos o nitratos, que se dice como NO3, ¿ya? Nitritos o nitratos. Luego ocurre la siguiente etapa, que es la asimilación, que las plantas pueden asimilar, pueden absorber estos nitritos o estos nitratos, y lo asimilan en este compuesto orgánico que puede ser utilizado por las plantas. ¿En qué van a ocupar las plantas esto? Para formar proteínas, para formar aminoácidos. Luego nosotros, los siguientes animales de las ramas tróficas, adquieren el nitrógeno consumiendo a los demás. Como las plantas lo absorben, como hemos visto en todos los otros siglos, luego llega otro animal y ese animal se come la planta y así ese animal adquiere el nitrógeno, ¿ya? Luego pasa la siguiente etapa, que es la amonificación, que los animales y plantas en los desechos pueden llegar a convertir los aminoácidos o los nucleótidos, lo convierten en amonio o amoníaco, ¿ya? Por eso se llama amonificación, de que esos aminoácidos en forma de desechos ya sea de las plantas o de los animales, esos aminoácidos los convierten en amonio o amoníaco. Ya ese proceso se le llama amonificación. Y luego aquí, después de que ocurre la amonificación y luego de que ocurre este cambio de aminoácidos a amonio o amoníaco, puede ocurrir dos procesos, que es o la nitrificación o la desnitrificación, o ambas a la vez, ¿ya? La nitrificación es que el amonio y el amoníaco pasa a ser de nuevo nitrito y nitrato, y así luego de nuevo puede ser absorbido por las plantas y ocurrir todo de nuevo, ¿ya? Y su nombre lo dice, nitrificación, o sea, es como la formación de nitrito o nitrato, a partir del amonio o amoníaco. Y si no, el otro proceso que ocurre con el amonio y el amoníaco es luego el siguiente proceso, que es el nitrito y el nitrato, puede pasar a ser
nuevamente nitrógeno a la atmósfera por un proceso que se llama desnitrificación, ¿ya? Entonces, una vez teniendo el amonio y el amoníaco, se puede ir para dos partes, a formar, o sea, perdón, puede formarse en nitrito y en nitrato, y eso se llama nitrificación. Y el nitrito y el nitrato pueden tomar dos partes. El primero, ser nuevamente absorbido por las plantas, formar aminoácidos y todo ese ciclo. O la segunda es pasar por el proceso que es desnitrificación y volver a la atmósfera, ¿ya? Ahora les voy a mostrar para que quede más claro los dibujos. Se me perdió el mouse. Aquí está, no lo encontré. Les voy a mostrar los dibujos porque igual es un poquito enredado. Todo este proceso, y esto es muy importante, todo este proceso lo hacen bacterias, ¿ya? Nosotros no podemos hacer nada de esto. Todo este proceso de transformación del nitrógeno, de amonio, nitrito y todo eso, lo hacen bacterias, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo anotado aquí que esos desechos que hace la planta para que vuelva a pasar a ser de amonio a nitrato, lo hacen unas bacterias llamadas nitrosomonas, un ejemplo, o para formar amoníaco lo hacen unas bacterias llamadas Clostridium. Entonces tienen que tener en cuenta que todo este proceso está hecho por bacterias, o por hongos, o por cianobacterias, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar, esperen, aquí está. Esto lo quiero mostrar para que se entienda y vamos en orden de nuevo. Entonces, yo tengo el nitrógeno en la atmósfera, ya en forma de N2. El nitrógeno en la atmósfera es fijado por bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿ya? Estas bacterias fijadoras de nitrógeno, o como les dije que se pueden llamar Rhizobium, fijan el nitrógeno en el suelo, ¿ya? Las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y aquí está, a ver si se dan cuenta, aquí está parte primero lo del amonio y luego lo de la asimilación, pero es lo mismo, miren. Luego estas bacterias fijadoras de nitrógeno pueden convertir o pasar por la nitrificación, por bacterias nitrificantes y convertirlo en nitritos y nitratos. Estos nitritos y nitratos son asimilados por plantas y ese es el proceso de asimilación y pasan a los animales. Luego esos desechos de ambos por unos descomponedores se desecha en forma de amonio-amoníaco y luego puede pasar de nuevo al siguiente proceso de nitrificación, que es formar de nuevo el nitrito, luego pasa a nitrificación, que es formar el nitrato, y el nitrato puede tomar estas dos vías, que es ser asimilada o ser desnitrificada por bacterias desnitrificantes y volver a la atmósfera. No sé si se dieron cuenta, pero está como al revés. Como que a mí me enseñaron que primero era la asimilación, y en la asimilación se transformaba el amonio, y luego del amonio, o sea, primero lo de nitritos, luego lo de los nitritos nitratos, y eso se asimilaba, y luego se sale el amonio, pero si se dan cuenta que es como es un ciclo, no afecta mucho entonces como por dónde parte, porque está unido. Aquí tengo otras imágenes, por ejemplo aquí el nitrógeno, o sea, aquí está la Rhizobium. Rhizobium capta el nitrógeno y lo lleva a las plantas. Las plantas adquieren el nitrato, o sea, el nitrito, sí, los nitratos lo adquieren las plantas y luego son consumidos por los animales. Los animales así asimilan el nitrato y lo convierten en amonio luego y amoníaco y vuelven los desechos a la tierra. Es como siempre lo mismo, la verdad. Sí, solamente el nitrato es lo que pasa por la desnitrificación. Es que es como nitrito y nitrato. Aquí lo separan en dos distintos
Si te das cuenta, aquí dice nitrito y nitratos, pero a mí me lo enseñaron como nitrito y nitratos juntos. Y los nitritos y los nitratos pueden ser asimilados o pueden ser desnitrificados. Y para ser desnitrificados vuelven de nuevo a la atmósfera como N2. Espérenme. Ya. Bueno, ese es el ciclo del nitrógeno, un poquito más enredado, más complicado, pero la verdad igual luego se hace simple después de un rato de escucharlo. Lo voy a repetir por última vez ya, como para que vuelva a quedar claro por si acaso, por si las moscas. Entonces tenemos el nitrógeno. El nitrógeno en la atmósfera es fijado por bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿ya? Estas bacterias fijadoras de nitrógeno bueno, fijan el nitrógeno y esta fijación de nitrógeno luego pasaba a lo que es la asimilación, o sea, lo transforman estas bacterias de nitrógeno, transforman ese nitrógeno en nitritos o nitratos. Los nitritos y los nitratos son los que asimilan las plantas, ¿ya? Las plantas asimilan nitritos y nitratos. Toman los nitritos y nitratos, o solamente nitratos, lo asimilan y así pueden pasar a las siguientes ramas tróficas. Una vez los desechos, tanto de las plantas como de los animales, se desecha en forma de amonio o amoníaco, ¿ya? Y ese amonio o ese amoníaco se convierte en lo que es amonificación, que es lo de convertir este nitrito y nitrato en amonio y amoníaco. Luego pasa lo que es la nitrificación, de que ese amonio se puede volver a convertir en nitritos o nitratos, y esos nitritos o nitratos pueden volver a ser asimilados o pueden volver a la atmósfera cuando ocurre el proceso de desnitrificación. Y la desnitrificación es realizada también por bacterias. Bacterias y hongos están presentes en este ciclo. Si se dan cuenta, en cada etapa hay esta bacteria que fija, transforma, y los hongos también transforman en amonio amoníaco. Entonces, saberse que hay bacterias fijadoras de nitrógeno que convierten el N2 atmosférico en nitrito y nitrato. El nitrito y el nitrato es quien es asimilado por las plantas y así pasa a las siguientes ramas tróficas. Los desechos de los animales y las plantas pasan por el proceso que es amonificación, que es convertir los nitritos y en nitratos, o sea, los aminoácidos, los desechos, se convierten en amonio y amoníaco, porque el nitrito y el nitrato se utiliza para los aminoácidos, para las proteínas, para los ácidos nucleicos. Los desechos de esas cosas se transforman en amonio y amoníaco. Este amonio luego pasa por el proceso de nitrificación nuevamente, y ese amonio se puede convertir de nuevo en nitritos y nitratos, y el nitrito y el nitrato puede pasar a ser de nuevo asimilado o puede desnitrificarse y volver a la atmósfera. No sé si se entendió ahí. Y les dejo aquí el resumen para que escriban. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué asimilan las plantas? Las plantas asimilan nitritos y nitratos, no asimilan amonio y amoníaco, ¿ya? Las plantas asimilan nitritos y nitratos, ¿ya? Una vez utilizada en la formación de aminoácidos, de ácidos nucleicos o de nucleótidos, se tiran los desechos y los desechos de estos se convierten en amonio y amoníaco, y ahí ese es el proceso de amonificación. Luego este amonio y amoníaco, que está nuevamente en el suelo, puede pasar por lo que es la nitrificación y se convierte a nitrito y a nitrato nuevamente,
y aquí puede tomar estos dos caminos, que es volver a hacer la asimilación o desnitrificarse. Y eso sería lo que es el ciclo del nitrógeno. Y los nombres de las bacterias es fáciles. Por ejemplo, la primera es bacteria fijadora de nitrógeno, que aquí se le conoce el nombre, esta es la que tiene el nombre de Rhizobium, pero también se conoce como bacteria fijadora de nitrógeno. También está las bacterias nitrificadoras. Ay, no me dejaron cambiar. Están las bacterias nitrificadoras o nitrificantes. Luego están las bacterias denitrificantes. Y luego están las bacterias de los hongos o los descomponedores, que son las que transforman amonio amoníaco. Así que cada bacteria también tiene nombre con su etapa. Bacteria fijadora de nitrógeno es la que fija el nitrógeno. Las bacterias nitrificantes son las que pasan de amonio a nitritos nitratos. Las bacterias denitrificantes son las que pasan el nitrito nitrato a N2 atmosférico o nitrógeno atmosférico. Y los hongos o las bacterias o los organismos descomponedores son los que traspasan ese nitrito, o sea, sí, esos aminoácidos que están compuestos por estos nitritos, nitratos que se utilizaron, los descomponen en amoníaco. Y eso sería lo que es el ciclo del nitrógeno. Bueno, entonces ese sería el resumen del ciclo del nitrógeno y eso fue todo. Estos fueron los 4 ciclos que son súper importantes. Si se dan cuenta, los elementos que componen cada ciclo es vital para el funcionamiento y el organismo. El fósforo se encuentra en el ADN, al igual que el carbono, el nitrógeno en los aminoácidos, las proteínas, y ni hablar del agua. El agua es esencial para la vida. Entonces de eso se trataba, espero que les haya gustado, que hayan entendido, por lo menos aquí en el chat me hicieron entender que entendieron todo, así que con eso me quedo tranquila. El martes nos vemos con la ejercitación, así que repasen todo lo que tengan que repasar. Y eso, que les vaya bien, que tengan buen fin de semana, disfruten ahora en la noche, salgan, pero cuídense igual con mascarilla, que el COVID sigue. Y repasen para la ejercitación del martes. Lo quiero ver todo ahí en la ejercitación. Así que eso, un gusto verlos de nuevo, cuídense mucho, gracias por la clase.